Celestine Freinet, el método investigar y colaborar. Celestine nació en Francia, en su infancia fue pastor, en su juventud se formó como maestro, peleó en la Primera Guerra Mundial, fue miembro del Partido Comunista, fue maestro rural, luego pedagogo, y al cruzarse con el movimiento de Dewey y la escuela nueva, él puede tomar de ahí sus principios fundamentales. Estos datos nos permiten como intuir lo que movió a Freinet a promover los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular, como ser la expresión, la comunicación, la creación, así también el tanteo experimental, la vida cooperativa y participativa y la relación escuela-vida. La técnica de la expresión libre es una técnica pensada sobre la base funcional de la comunicación, donde involucra no solo a los alumnos, sino también a los maestros, ya que Freinet considera que todos son instrumentos para ocuparse del progreso y del desarrollo personal y social de las generaciones más jóvenes. Él considera que debe existir una educación que esté al servicio del mundo adulto. Algunas de las técnicas que utiliza, técnicas pedagógicas, son, por ejemplo, el texto libre. El texto libre consiste en que el niño puede crear una historia, un cuento, desde su propia imaginación, desde sus propias ideas, sin ningún tema específico prefijado. Incluso en el tiempo verbal también puede elegirlo libremente, y esto lo puede hacer de manera oral o escrita. Luego, si lo plasman, lo van haciendo por escrito, a través de una organización, de un sistema creado también para llevarlo a cabo, para posteriormente hacerlo también a través de otra de las técnicas que utiliza, que es la revista escolar o la imprenta escolar. En esto, este cuento, esta historia que crea el niño, también lo puede ir acompañando de dibujos, de imágenes, para ir completando esta revista escolar. En esto ve como fruto de esta técnica el crecimiento en la expresión oral y escrita, además de cómo se trabaja la dicción, los modismos, la ortografía, la entonación al momento de leer, porque esta técnica de el texto libre no solamente es el escribir o el expresar esto que el niño va sintiendo, que va pensando, que se imagina, sino también el después poder compartirlo en la clase. Entonces poder hacerlo de manera espontánea, de manera abierta a esta manera de expresar lo que siente, lo que piensa. Así también crea el sistema de correspondencia escolar, donde, bueno, se basa principalmente en esto de enviarse cartas, ya sea con compañeros de la misma clase, del mismo aula, o bien con alumnos de otros colegios más distantes. Y en esto considera Freinet que esta técnica ayuda al alumno a tener un centro de atención de trabajo e impulsa a tareas y conocimientos del medio. Así también otra de las técnicas que utiliza es la asamblea de clase, en la cual es un tiempo, un espacio considerado como solemne entre esa clase, esos alumnos, y está destinado a presentar o a plantear problemas y los medios para poder solucionarlos, poder planificar y realizar proyectos. Permite en este caso a los niños crecer en confianza, sobre todo en las personas de su entorno, así como también la capacidad de poder organizar sus propios conocimientos en el seno mismo de su colectividad. Como hizo la introducción nuestra compañera Adri sobre Celestine Freinet, ella ha tocado algunos temas importantes con respecto a esa presentación.
Ahora vamos a ir profundizando un poquito más sobre su vida y sus teorías que él nos ha dejado. Vamos a decir primero que Freire está considerado como uno de los más importantes e innovadores del siglo XX, pero tiene una característica muy particular. A diferencia de los demás contemporáneos de esa época, Freire no poseía grandes títulos universitarios, era maestro de escuela. Esto a él le confiere un valor en sus propuestas, porque nacen de una realidad cotidiana dentro de las aulas. De todas formas, para los ortodoxos de esa época, las innovaciones no podían ir en contra de lo que ya estaba establecido. Y Freire, por ejemplo, divulgaba la enseñanza de la lectura a partir de los textos libres de los niños. Podemos considerar dos ámbitos de influencia en Freire. Una, la corriente obrerista y socialista, de donde nace la propuesta de una educación por el trabajo, de una escuela del pueblo y de una pedagogía popular y moderna. La escuela nueva, movimiento que se halla en ese momento cuando Freire se inicia como docente, en un momento de efervescencia, aunque él se mantiene crítico a ese movimiento. Se mantiene en contacto con este movimiento y se debe considerar en este contexto sus principios de paidocentrismo. Freire propone la expresión libre de los niños no solo como elemento presente en todas sus técnicas, sino como la base misma de su modelo de enseñanza. Dentro de esto tenemos el tanteo experimental. En el activismo, los niños aprenden porque son capaces de actuar directamente, sensiblemente en el medio próximo. Entonces, Freire estipula como base psicológica de su propuesta la idea del tanteo experimental. Si observamos a los pequeños y la manipulación que desarrollan para entender la realidad en la que viven, podemos apreciar que los niños generan de manera natural y necesaria un gran esfuerzo para integrarse en todos los complejos culturales que la sociedad adulta le ofrece. El ambiente de enseñanza para Freire tiene que ser un lugar cómodo para el niño y la niña, para el educando. Estos niños vienen cargados de potencia, con bagaje de pensamientos y cultura. Esto es fruto de su capacidad autónoma de investigación. Es necesario que no pierdan nunca la confianza en el desarrollo de sus capacidades. Freire ofrece como método natural ofrecer un ambiente favorable al descubrimiento continuado, expresión libre, intercambio, contraste de ideas, en una institución que ellos mismos conforman. Los niños y niñas entienden que la escuela es una institución viva que parte de ellos mismos, de su realidad, sentimiento de pertenecer a una comunidad propia. En un círculo hablan de sus experiencias, de sus ideas, de lo que le preocupa, de lo que le interesa. Todos deben tener su oportunidad de expresar una idea que provoca un recuerdo. Los más tímidos pronto adquieren confianza y también exponen sus opiniones. Conocer la realidad del niño ayuda a comprenderlo mejor. A través del diálogo, la maestra va organizando el trabajo.